mujer, diversas personalidades del mundo se han mostrado a favor de luchar por una cultura igualitaria entre los hombres y las mujeres, libre de discriminación por cuestiones de género. En el mercado laboral todavía existe esta diferencia en los puestos de poder. Las mujeres siguen estando relegadas y la brecha salarial sigue siendo o estando vigente ahora más que nunca en el mundo entero. En el caso peruano, hoy nos preguntamos si hay igualdad en las remuneraciones de hombres y de mujeres en nuestro país. ¿Usted qué opina? Escríbanos a @DID7.3 con el hashtag debate y diálogo y también a nuestro perfil en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. No a la discriminación de género. Todos tenemos las mismas oportunidades. Sí existe igualdad en los sueldos de mujeres y de hombres. No nos contratan por ser mujeres y madres. La participación femenina se ha incrementado en los últimos años. Las remuneraciones de los hombres son mejores. Deben reconocer nuestros esfuerzos. Las mujeres trabajan más, pero sus sueldos son bajos. La sociedad reprime a las mujeres. No acabemos con el machismo. Queremos más oportunidades. No a la discriminación laboral para las mujeres. Debe eliminarse la brecha salarial de género. ¿Existe igualdad en la remuneración de hombres y mujeres en nuestro país? Bienvenidos a Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompañan el ingeniero Fernando Villarán, decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión de la Universidad Ruiz de Montoya. Él es exministro de Trabajo. Y Ricardo Herrera, abogado laboralista. Bienvenidos al programa. Buenas tardes. Bien, nosotros hemos hecho un preámbulo enmarcando un poco el Día Internacional de la Mujer y preguntándonos también si existe esta desigualdad, esta brecha salarial por cuestiones de género. ¿Qué piensa al respecto Ricardo Herrera? Bueno, en efecto, hay una realidad que no podemos ocultar, ¿no? Según cifras del INEI del año pasado, los hombres en el Perú en promedio ganan 1.341 soles mensuales frente a las mujeres que ganan 935 soles mensuales. Y en Línea Metropolitana, para no ir muy lejos, los hombres ganan en promedio 33% más que las mujeres. Asimismo, a nivel de subempleo, según cifras del INEI del año pasado, en cuanto a subempleo por ingresos, o sea, personas que ganan menos del mínimo vital, 750 soles, tenemos 765.000 mujeres en el Perú frente a 478.000 hombres. Pese a que la Constitución establece que debe haber igualdad de trato en materia remunerativa, pese a que hemos ratificado el convenio número 100 de la OIT, que también dice que debe haber igualdad de trato en materia remunerativa entre hombres y mujeres, lamentablemente esto no se cumple en la práctica, ¿no? Yo creo que hay un machismo extendido socialmente y sin duda alguna en el mercado laboral que hace que no solamente la mujer sea una mano de obra menos calificada que el varón, y eso tiene que ver mucho ya con temas culturales, educativos y sociales, sino que inclusive tiene menos oportunidades de desarrollo profesional, ¿no? Ya yendo más que a lo remunerativo a la posibilidad de desarrollo de carrera en el centro de trabajo, ¿no? Sintomáticamente, solo según cifras también de los medios de comunicación, solo el 23% de las mujeres llegan a ocupar cargos de jefatura o superiores, ¿no? Entonces, definitivamente hay ahí una discriminación latente y real que configura pues una situación que genera una tarea pendiente del Estado y de las empresas por tratar de revertir esta situación de discriminación salarial y laboral. ¿Existen entonces muchos desafíos para las mujeres peruanas en el mercado laboral? ¿Qué opina el ingeniero Fernando Villarán? Bueno, en realidad es una situación que viene desde hace mucho tiempo, se da en todos los países, en algunos más agudo que en otros, y tiene factores de oferta, digamos, ¿no? O sea, hay un problema de que hay menos mujeres en el mercado laboral, en la población económicamente activa, y es porque hay 2 millones de mujeres inactivas, ¿no? Principalmente dedicadas a actividades del hogar, de la casa. Entonces, esta diferencia, los hombres en general salen al mercado laboral y hay una porción importante de mujeres, en este caso en el Perú 2 millones, ¿no? Que es más o menos el 20% de la población femenina, se queda en el hogar. En otros países ese porcentaje es menor, o sea, las mujeres entran a la oferta laboral, digamos, en una proporción mayor. Y por el lado de la demanda, que es lo que ha estado hablando Ricardo, efectivamente las empresas también demandan menos, ¿no? Y
tienen un tratamiento diferente, ¿no? El resultado es estas diferencias de salarios, que pueden llegar incluso hasta el 40%, ¿no? 30 y tantos en Lima, pero en comparación con el salario de los hombres. De los hombres, exacto. Bien, ahora mismo tenemos un enlace telefónico con María Elena Reyes, ella es directora de Manuela Ramos. Bienvenida a Debate y Diálogo. Buenas noches y muchas gracias y un saludo por el Día Internacional de la Mujer a nombre del movimiento Manuela Ramos, Violeta. Bien, gracias por el saludo. Un saludo para todas las mujeres que nos están viendo y para todas las mujeres que trabajamos en TE Perú y el 7.3. Queremos preguntarte si consideras que existe igualdad en las remuneraciones tanto de hombres como de mujeres en nuestro país. No, de ninguna manera. Estadísticamente está probado que existe una brecha salarial del 30% en detrimento de los salarios de las mujeres, aun cuando estemos hablando de mujeres que estén igual o más calificadas que hombres. Entonces, el hecho de que las mujeres hayamos accedido desde hace varios años a las universidades o a la calificación profesional no significa que el mercado nos trate de igual manera. Siempre se preferirá un puesto otorgado a un hombre porque se asumen como cargas y desventajas la condición de la mujer, que es la reproductora de la especie y la que socialmente ha estado asignada al espacio de lo privado. Entonces es el éxito que podríamos haber alcanzado, entre comillas, llegando a las universidades, tiene el llamado siempre techo de cristal, ¿no? Uh-huh. En el caso del proceso de reclutamiento, ya en esta etapa se discrimina a los candidatos por una cuestión de género y también por una cuestión de edad. Sí, por género, por edad, también por pertenencia étnica, por orientación sexual, pero si estamos hablando de este caso, sí, a veces se prefiere a un hombre que no va a tener las pausas propias de la reproducción, o sea, no se va a embarazar que una mujer, ¿no? O sea, conocemos casos de mujeres que ya han obtenido el puesto de trabajo y al comunicarlo, al sincerarlo ante su inicial empleador, han sido desestimadas para ocupar tales cargos. Entonces sí hay todavía, esto lo podemos anclar en lo que son los patrones socioculturales que maneja nuestra sociedad y que ubica a hombres y mujeres de acuerdo a estereotipos y por supuesto, a criterios de discriminación de quién puede ser más o menos productivo en la empresa, ¿no? Sí, y eso que no estamos hablando también tocando el tema de la violencia, ¿no? Porque la violencia también está presente en relación a la empresa, ¿no? Y la forma en cómo las empresas tratan el tema de la violencia en las mujeres. María Elena, ¿las mujeres tenemos que esforzarnos más en el trabajo por el solo hecho de ser mujeres? Sí, hay lo que hablábamos al principio es todo situado en la desigualdad y la discriminación de género. Las mujeres tenemos que ser casi perfectas, o sea, tenemos que ser buenas esposas, se espera que todas seamos madres, buenas amas de casa, que sepamos cocinar y además que tengamos ahora a ciertos niveles, ¿no?, de la población, que tengamos carreras brillantes, que seamos exitosas totalmente. Esto genera un estrés muy fuerte que no es asumido de igual manera por los varones. Y claro, siempre, aunque seamos exitosas, estará pendiente el tema de ser las mejores en nuestro hogar, de no descuidar a los hijos, de no descuidar la crianza y dar el espacio suficiente a ese doble o triple error que es realizar la tarea doméstica o dirigir la tarea doméstica, que es algo de lo cual nadie se hace cargo, sino que está simplemente adjudicado a las mujeres. Pero a pesar de este doble esfuerzo que mencionas, existe también este techo de cristal que nos relega a estos altos puestos, de los puestos gerenciales. ¿Cómo podemos trabajar en este aspecto? Creo que también tenemos que ir avanzando hacia una mayor conciencia social de lo que significa el rol de las mujeres. Por un lado, valorando lo que es el uso del tiempo de las mujeres, el trabajo doméstico que no es remunerado y que sin embargo ayuda al soporte, a la reproducción de la cotidianidad familiar para que hombres y mujeres podamos salir afuera al mercado a trabajar, al gran soporte que sirve el trabajo doméstico de las mujeres o voluntario
en tiempos de crisis económica. Entonces hay varios cambios en lo social que tenemos que hacer y sobre todo aceptar que las mujeres ya estamos en el mundo de lo público y abrir los criterios. La igualdad no significa equivalencia. No somos iguales en derechos y en dignidad a los hombres, pero no somos equivalentes. Tenemos condiciones físicas como la maternidad que imprimen un sello especial a nuestra participación en el mercado y eso también tendría que ser valorado. Bien, muchísimas gracias por tu participación, María Elena Reyes, un importante enfoque sobre el tema del cual estamos tratando hoy. Muchas gracias. Bien, continuamos con la entrevista. Ricardo Herrera, ¿qué te ha parecido esta intervención de María Elena Reyes, directora de Manuela Ramos? Muy positiva, por cierto que en vísperas del Día de la Mujer, el 8 de marzo, ¿no? Felicitaciones adelantadas, Violeta, por ello. Gracias. A ver, en principio creo que en efecto un aspecto que desarrolló María Elena importante es el hecho de que no se fomenta o promueve una serie de condiciones que faciliten a la mujer para asumir sus responsabilidades familiares en el centro de trabajo. Por ejemplo, hemos ratificado en la década del 80 el convenio número 156 de la OIT, que es un tratado internacional en materia de derechos laborales, y este tratado versa sobre facilidades de empleo que deben tener las personas que tienen responsabilidades familiares. No hablan de hombres ni de mujeres, pero en el Perú, dada la situación que ya se ha comentado, en efecto, la responsabilidad familiar recae principalmente sobre la mujer. Entonces, por ejemplo, a la hora de la entrevista de empleo, como bien dice María Elena, a veces ocurre que se prioriza la contratación de hombres por encima de mujeres, sobre todo mujeres jóvenes en edad fértil, porque el empleador a veces piensa, ¿no es cierto?, sin decírselo a la candidata, por supuesto, que esta chica que es joven probablemente se case, se embarace, y, ¿no es cierto?, cada vez que se embaraza va a tener que dejar de trabajar 90 días, que es el descanso por maternidad, a lo cual le puede sumar 30 días de vacaciones, con lo cual estamos hablando de 120 días de descanso por maternidad y vacaciones, que supone una licencia con goce de haber, ¿no es cierto?, y que el empleador tiene que entonces buscar otro trabajador que haga ese trabajo durante esos 4 meses, perdón. Entonces, evidentemente, esa trabajadora es cara. O peor aún, esa trabajadora entra a trabajar después de su descanso por maternidad y tiene 1 hora de lactancia, o sea, al día, dentro de la jornada laboral. Entonces, va a trabajar 1 hora menos. Evidentemente, esto genera, pues, diferencias en cuanto a las posibilidades de acceso al empleo, que lamentablemente revelan la estadística que hemos mencionado, o sea, las mujeres tienen menos oportunidades de empleo que los hombres, ¿no? Y aun cuando inclusive el Estado, en la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, que es la Ley 28983 del año 2007, establece que el Estado debe implementar acciones positivas, o sea, medidas legislativas o medidas prácticas para tratar de ayudar a la mujer en su rol de madre y de trabajadora en simultáneo, no se implementa, ¿no? Por ejemplo, hace un buen tiempo está pendiente la reglamentación de los lactarios en los centros de trabajo. Ambientes en los cuales las mujeres se van a extraer la leche materna para refrigerarla y después llevarla fresca, ¿no es cierto?, para que sea proporcionada a sus hijos lactantes. Lamentablemente el Ministerio de la Mujer, yo diría paradójicamente, el Ministerio de la Mujer no ha emitido el decreto supremo que reglamente la forma en la cual se va a implementar estos lactarios en los centros de trabajo públicos y privados, ¿no? En aquellos centros de trabajo que tengan 20 mujeres o más en edad fértil, debe implementarse estos lactarios, y hace falta una reglamentación que es muy fácil de emitir vía un decreto supremo. Entonces el Estado tiene una serie de tareas que llevar adelante de muy fácil ejecución para efectos de poder facilitar a las mujeres en su rol de trabajadoras con responsabilidades familiares, ¿no? Entonces, evidentemente, tenemos ahí una serie de situaciones que no solamente son peruanas, sino de América Latina, por ejemplo, ¿no? En Chile, donde existe el descanso por maternidad más largo de América Latina, 1 año y medio de descanso por maternidad, 1 año subvencionado por la Seguridad Social y medio año de licencia sin goce de haber, lamentablemente existe la mayor discriminación del acceso al empleo de la mujer en toda Sudamérica, ¿no? El 35% de las mujeres son discriminadas en Chile por esa razón. No son contratadas por esa razón, por su sola condición de mujer, ¿no? Entonces, evidentemente, hay tareas por delante en cuanto al acceso al empleo y en cuanto ya al desarrollo de la relación laboral misma respecto de las responsabilidades familiares de la mujer en su rol de trabajadora. Fernando Villarán, ¿a las empresas les resulta caro contratar a una mujer? ¿Por qué se tiene esta concepción de la mujer como un objeto y no se considera su papel fundamental en preservar, en mantener este papel fundamental en el desarrollo de la especie humana?
Bueno, el papel de la mujer es fundamental, digamos, en todos los aspectos. Ahora, hay algunas diferencias que sería bueno recordar. En la estructura, digamos, del mercado laboral, vemos que en el sector público la proporción de mujeres y hombres es más o menos similar, pero en el sector privado hay diferencias. La mayoría de mujeres están en empresas más pequeñas y las empresas más grandes contratan más hombres. Entonces ahí hay una primera luz, digamos, ¿no es cierto? Uno dice, oye, deberían ser más o menos iguales, una señal. Y donde hay mucho más mujeres en esta estructura es en los trabajadores familiares no remunerados, que es, digamos, las personas que trabajan en las empresas, sobre todo pequeñas, pero que no les pagan un salario. Ayudan al esposo, a los hijos en su empresa, pero no reciben un salario. Esa situación también debe cambiarse, digamos. Y finalmente, también un tema de género, en trabajadores del hogar, la mayoría son mujeres, cosa que en otros países no es tan así, digamos, es un poco más nivelado. Bueno, pero digamos, en los términos de sectores económicos, por ejemplo, en construcción, la mayoría son hombres. Ahí, digamos, por características físicas, no hay forma de que trabajen las mujeres. Y en servicios, y sobre todo en comercio, hay más mujeres. Entonces, esto es una realidad, digamos. O sea, hay como que el mercado laboral de alguna manera reconoce estas diferencias y se va adaptando. Ahora, en una empresa, digamos, ¿cuál es la razón por la cual privilegiar a los hombres? Ya se ha mencionado, ¿no? Ricardo ha mencionado que está el tema de la maternidad, de la lactancia, en fin, que los empleadores podrían verlo como algo, digamos, más oneroso y que va a ser mayores costos. Pero frente a eso está lo que podríamos llamar, digamos, las tendencias del siglo XXI, que tienen que ver que las empresas deben ser más competitivas, más creativas, más innovadoras, más flexibles, todas ellas características cercanas a las mujeres, digamos. O sea, en las empresas, digamos, más avanzadas en los países desarrollados, hay una oportunidad, puertas que se están abriendo a las mujeres, justamente por esas características. Además de conocer al sector de consumidoras mujeres, ¿no es cierto?, que es en muchos rubros las que más consumen. Entonces, en realidad hay varias razones actualmente, y yo creo que van a ir profundizando en el futuro, que pueden hacernos ver, digamos, tener una visión optimista, ¿no? Una empresa puede ser más competitiva si sus trabajadores están más satisfechos y no tienen que escoger entre el hogar o el trabajo. Nos vamos a una pausa y continuamos conversando. Pausa en Debate y Diálogo, pero regresamos con más. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego. Aquí, algunos amantes de la lectura recomiendan sus libros favoritos. Gabriela Wiener es una cronista muy conocida no solo en nuestro país, sino en todo el ámbito de América Latina. Es una gran representante del periodismo gonzo. Prueba de ello es su última entrega de crónicas, Llamada Perdida. Hola, soy Gabriela Wiener. Este es mi nuevo libro, Llamada Perdida. Es mi libro más personal. Yo siempre he escrito crónicas o historias de no ficción. Este libro es un libro de relatos, todos un poco dentro de la línea del ensayo literario o de la literatura del yo, en el que cuento, pues, como saben, soy tan autobiográfica, que lo que cuento son los últimos episodios de mi vida. Como me estoy acercando peligrosamente a los 40, mis historias evidentemente tienen que ver con todo lo que me empieza a amenazar. Entonces, también puede ser un libro sobre algunas locuras y algunas patologías, como la esquizofrenia de vivir en un país distinto, porque yo vivo en España, en Madrid, pero siempre estoy de alguna manera presente en el Perú. Entonces estas también son como cartas a mi país.
El pensamiento mágico está aquí, la crianza de los niños, exclusiva, que te vuelve un poco loco y empiezas a pensar que los parques son como entradas a puertas, a mundos interestelares distintos, otras maneras de vivir la intimidad y la familia. Tengo algunos secretos muy tontos también que confieso, el miedo a la muerte y a la enfermedad, pero es un libro también lleno de humor, divertido, un libro que te puede hacer feliz realmente, un libro que tiene amor, es un libro sexy también, y es un libro también de reflexión de algunos temas, como estar alejado de tu país y tener que llamarlo de vez en cuando y que a veces te dejen colgado, y a veces también encuentras algunas respuestas, ¿no?, a tus llamadas. Volvemos con debate y diálogo. Hoy nos acompañan Fernando Villarán, decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión de la Universidad Ruiz de Montoya, exministro de Trabajo, y el abogado laboralista Ricardo Herrera. Antes de continuar con este bloque, vamos a presentarles una breve información sobre el tema del cual estamos conversando hoy, la brecha salarial por motivos de género. ¿Quién iba a pensar que en pleno siglo XXI las barreras de género sigan existiendo? Aún así, y pese a esto, la mujer ha logrado posicionarse en el mercado laboral, donde cada día tiene más participación, pero aún no ha llegado a superar en cargos ni en salarios al varón, un aspecto que debe ser tomado en cuenta. La sociedad aún sigue siendo machista y no termina de aceptar el nuevo papel que desempeñan las mujeres en la economía. Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, indica que Perú es el líder en la región en lo que a población laboral femenina se refiere, con el 66.8% de participación de la mujer en el trabajo, cuando el promedio regional es solo 56.6%. Según el informe sobre el Desarrollo Mundial 2012, Igualdad de Género y Desarrollo del Banco Mundial, las mujeres ganan 20% menos que los hombres, aunque esto depende del país en el que viven. En Chile, las chilenas reciben sueldos de 33% menores a los del sexo opuesto. En Colombia, las mujeres ganan 26% menos que sus pares hombres. En Argentina, uno de los países que muestra las menores diferencias, pues las mujeres ganan 11% menos que los hombres argentinos. Pero el problema no solo queda en América Latina y países en vías de desarrollo. La actriz Patricia Arquette hizo historia cuando al recibir su premio denunció la desigualdad de salarios en la meca del cine. A cada mujer que ha dado a luz, a cada contribuyente y a cada ciudadano de esta nación que ha luchado por la igualdad de los derechos de todos, es el momento de que tengamos igualdad salarial e igualdad en los derechos de la mujer en Estados Unidos. Bien, regresamos tras este breve informe que hemos presentado. ¿Qué le ha parecido, ingeniero Fernando Villarán? Bueno, la verdad es que, digamos, el ascenso de las mujeres a la vida económica, social, política es incontenible. Yo creo que un gran paso fue la Segunda Guerra Mundial, donde entraron de lleno al mercado laboral, por necesidad, por supuesto. Los hombres se habían ido a combatir, pero entraron a los puestos, digamos, de menor nivel, menor complejidad, ¿no? Y yo diría que el segundo momento fue después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los 70s, ¿no? 60, 70s, el ingreso a la educación, a las universidades e institutos. Y ahí las mujeres ahora están igual, digamos, que los hombres, inclusive en algunas carreras hasta les están ganando. Pero lo que falta es a los niveles superiores de mando, digamos, de decisión, a los ejecutivos. Ahí las mujeres claramente están, digamos, por detrás, y también
las mujeres en el campo emprendedor, de crear nuevas empresas, ser empresarias ellas mismas. Todavía ahí las diferencias son grandes, ¿no? Acaba de salir la lista de los 100 hombres, es verdad, personas más ricas del mundo, de Forbes, ¿no? Y entre las 100 uno ve muy pocas mujeres. O sea, si es 10% es mucho. Esto quiere decir que no hay tantas mujeres que crean empresas, son empresarias y tienen éxito en los negocios. Entonces es algo que yo creo que está en la agenda, es uno de los retos, digamos, hacia el futuro, ¿no? Para lograr esa igualdad. ¿Pero esto es responsabilidad de la mujer o también es responsabilidad de los hombres que trabajen más en la inclusión de las mujeres? ¿Qué es lo que opina Ricardo Herrera? Yo creo que de todos, ¿no? Sociedad y Estado, sobre todo. La Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres establece como una obligación del Estado el promover políticas legislativas y políticas públicas de fomento de la igualdad por razón de sexo, ¿no? Y obviamente combatir, entre otras cosas, por ejemplo, algunas actitudes de género que hacen que determinadas posiciones laborales en el mercado, determinados puestos de trabajo, determinados trabajos, sean socialmente casi monopolio de las mujeres, ¿no? En una posición de discriminación de género bien clara, ¿no? Por ejemplo, las famosas promotoras de productos de belleza. Uno va a un supermercado y las degustadoras o impulsadoras de productos de belleza, de alimentos, hasta de licores, suelen ser mujeres, ¿no? O uno va a talleres textiles y básicamente encuentra mujeres. O uno va a determinados trabajos de centro de trabajo, a los departamentos de recursos humanos, y las asistentes sociales suelen ser mujeres, las trabajadoras sociales, ¿no? ¿Qué duda cabe respecto de las trabajadoras del hogar? Entonces, como que hay una suerte de separación o reserva de determinados puestos de trabajo del mercado y en la sociedad en general para mujeres, ¿no? Que creo que crean estigmas, crean estereotipos que lamentablemente hacen que la mujer entonces sea destinada a determinadas labores, en la mayoría de los casos poco calificadas y sin posibilidad de desarrollar una línea de carrera, ¿no? Sin embargo, complementando lo que decía el ingeniero Villarán, quizás la única estadística auspiciosa que tenemos en el Perú es que cuando el promedio mundial de mujeres en jefaturas o posiciones superiores en las empresas es de 24%, en el Perú es de 27%. Ahí es la única estadística quizás en la cual estemos por encima del promedio mundial. Pero como hemos visto en el video que han pasado de la declaración, yo diría muy enfática, de Patricia Arquette en la entrega del Oscar, aún en países desarrollados hay discriminación contra la mujer. Ella hablaba de la discriminación salarial. Es un fenómeno mundial, ¿no?, que hay que tratar de revertir, por supuesto. A propósito que ha mencionado el discurso de Patricia Arquette, tenemos un pequeño video para poder escuchar las palabras de esta actriz que ganó como mejor actriz de reparto por su película Boyhood y dio además un discurso muy emocionante que ahora mismo vamos a escuchar. To every woman who gave birth, to every taxpayer and citizen of this nation, we have fought for everybody else's equal rights. It's our time to have wage equality once and for all, and equal rights for women in the United States of America. I am from Britain, and I think it is right that I am paid the same as my male counterparts. I think it is right that I should be able to make decisions about my own body. I think it is right that women be involved on my behalf in the policies and the decisions that will affect my life. I think it is right that socially I am afforded the same respect as men. We don't often talk about men being imprisoned by gender stereotypes, but I can see that they are, and that when they are free, things will change for women as a natural consequence. If men don't have to be aggressive in order to be accepted, women won't feel compelled to be submissive. If men don't have to control, women won't have to be controlled. I am inviting you to step forward, to be seen, and to ask yourself, if not me,
who? If not now, when? Thank you very, very much. Wow, esta clase de discursos verdaderamente conmueven, ¿no? Primero escuchar a Patricia Arquette y luego a Emma Watson, que es una chica tan joven, con las ideas tan claras, que está empoderando a través de estas palabras a mujeres de todo el mundo. En primer lugar, quisiera comentar las palabras de Patricia Arquette, que dice: ya es hora de que tengamos igualdad de salarios de una vez por todas, igualdad de derechos para las mujeres en los Estados Unidos de Norteamérica. Yo agregaría en todos los países del mundo, ¿no? Meryl Streep, Jennifer López, que hemos visto en imágenes, saltaron de sus asientos a aplaudir para apoyar estas palabras y que causan verdadera emoción. Fernando Villarán, ¿lo ha escuchado? Sí, no, yo también me emociono, yo me considero feminista, o sea que estoy en la misma trinchera. Y yo, como dije anteriormente, este es un proceso que es indetenible. O sea, hace, digamos, 80 años la situación de la mujer era pues terrible y ha ido mejorando y va a ir mejorando en el futuro, eso no hay ninguna duda. Lo que estamos discutiendo más bien es la rapidez con que se llega a esa situación. Pero hay signos positivos. Por ejemplo, ya hemos mencionado la necesidad de las empresas de ser más creativas, más innovadoras. Y las mujeres tienen esa capacidad de la creatividad. Pero hay un reto, digamos, quizá mayor que enfrenta la humanidad, que es el tema del desarrollo sostenible. Tenemos el calentamiento global que pone en peligro la propia raza humana, digamos, sobre el planeta. Y los estudios indican que las mujeres tienen mucho mayor sensibilidad frente a los temas ambientales que los hombres. De hecho, García Márquez, en un famoso discurso, dijo que los hombres habíamos fracasado al haber contaminado el planeta y que era el tiempo de las mujeres, digamos, en el poder. No solamente se refería al poder político, sino también a las propias empresas. Entonces hay un tema, digamos, que está en el tapete, ¿no? Y que las mujeres tienen algo que decir, y yo creo que en la medida en que haya sensibilidad y necesidad de tener nuevas voces y enfoques diferentes, las mujeres van a tener también más oportunidades. Ahora, las mujeres somos más vulnerables al cambio, a los efectos del cambio climático, porque las mujeres constituyen la población más pobre del mundo. Correcto. Eso también es básico mencionarlo, ¿no? El número de mujeres que viven en condiciones de pobreza rural aumenta año a año, aproximadamente en un 50% según datos de la ONU desde 1975. Volviendo un poco al discurso de Emma Watson, ella considera, y bueno, en lo personal también considero, que se debe involucrar a los hombres en este tema de equidad de género. Ella, cuando dio este discurso ante la ONU, estaba también promoviendo una campaña que se llama He for She, en donde se busca sensibilizar, ¿no?, a toda la sociedad, pero también a los hombres. Ella menciona en una parte: provengo de Inglaterra y pienso que es correcto que me paguen lo mismo que a mis contrapartes masculinos, que es correcto que yo pueda tomar decisiones sobre mi propio cuerpo, que es correcto que las mujeres se involucren en mi nombre en las políticas y decisiones que afectan mi vida, porque claro, en muchos países y en muchas zonas del mundo no se pueden tomar estas decisiones. Y luego también menciona que los hombres están muchas veces atrapados por los estereotipos de género y que los hombres no tienen por qué ser agresivos. Las mujeres, si los hombres no son agresivos, no tendrán que ser sumisas. Si los hombres no necesitan controlar, las mujeres no tendrán que ser controladas. Si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? Ricardo Herrera, si no es ahora, ¿cuándo podríamos discutir, por ejemplo, en el caso peruano, de intentar lograr una cuota de participación femenina, de equidad de género en los altos cargos del mercado laboral? Yo creo que la palabra clave es respeto. Y fundamentalmente la manera más descarnada y cruda de irrespeto por la mujer en el centro de trabajo es los casos de acoso sexual. Lamentablemente el procedimiento de acoso sexual, que además debe estar regulado en el reglamento interno de trabajo, supone un riesgo tremendo para la mujer si es que fracasa en su acusación de acoso sexual, que puede ser cierta,
pero quizás no tenga las pruebas para demostrar el acoso. Suele ocurrir que es un hombre el que acosa a la mujer. Cabe la posibilidad, por supuesto, de que un hombre acose a una mujer o una mujer, un hombre a otro hombre o una mujer a otra mujer. Pero lo usual es el acoso del hombre a la mujer, además en situación de superioridad jerárquica, ¿no? El jefe que suele acosar a la subordinada. Entonces, ese acoso típico supone que la mujer puede denunciar el acoso. Pero ¿qué pasa si es que la mujer, pese a que es acosada, no tiene las pruebas para demostrarlo? Entonces, la denuncia es declarada infundada en el centro de trabajo y lo peor de todo es que la mujer puede ser despedida por falsa denuncia, por una calumnia laboral. Creo que eso debería ser modificado de la ley y erradicado. Porque no solamente la mujer puede pasar la vergüenza de ventilar un caso de acoso, ¿no es cierto?, que en el cual se exteriorizan situaciones muy íntimas, situaciones muy embarazosas, enojosas, sino que inclusive corre el riesgo de perder el trabajo. Y además la ley de acoso sexual dice, cosa que no fiscalizan los inspectores del Ministerio de Trabajo lamentablemente de manera suficiente, que las empresas deben capacitar a su personal para la convivencia armónica y sobre todo en materia de igualdad de género, de respeto a la mujer en el centro de trabajo. Entonces esto, que por lo menos debe hacerse una vez al año, no se hace y creo que es un elemento muy importante de docencia, de pedagogía, de promoción de cambios culturales en el centro de trabajo, de cara a lograr que los hombres entendamos que las mujeres son una compañía de trabajo tan igual que nosotros, que compite con nosotros de buena ley y sobre todo que merece el respeto y la consideración por su condición de mujer. Cuando se trata de, por ejemplo, analizar el tema del descanso por maternidad, la hora de lactancia, el lactario, ¿no es cierto?, el trabajo pesado que no están en capacidad de realizar y sobre todo una convivencia que permita la posibilidad del desarrollo de la mujer en una línea de carrera totalmente legítima en igualdad de condiciones de competencia con un varón, ¿no? Hablar de igualdad de condiciones en el centro de trabajo y en todos los ámbitos. Nos vamos ahora mismo a una pausa, pero volvemos con debate y diálogo. Respóndanos en las redes sociales. ¿Existe igualdad en la remuneración de hombres y de mujeres en nuestro país? ¿Usted qué opina? Escríbanos a @DID7.3 y a nuestro perfil en Facebook. Ya volvemos. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego. Aquí, algunos amantes de la lectura recomiendan sus libros favoritos. Gabriela Wiener es una cronista muy conocida no solo en nuestro país, sino en todo el ámbito de América Latina. Es una gran representante del periodismo gonzo. Prueba de ello es su última entrega de crónicas, Llamada Perdida. Hola, soy Gabriela Wiener. Este es mi nuevo libro, Llamada Perdida. Es mi libro más personal. Yo siempre he escrito crónicas o historias de no ficción. Este libro es un libro de relatos, todos un poco dentro de la línea del ensayo literario o de la literatura del yo, en el que cuento, pues, como saben, soy tan autobiográfica, que lo que cuento son los últimos episodios de mi vida. Como me estoy acercando peligrosamente a los 40, mis historias evidentemente tienen que ver con todo lo que me empieza a amenazar. Entonces, también puede ser un libro sobre algunas locuras y algunas patologías, como la esquizofrenia de vivir en un país distinto, porque yo vivo en España, en Madrid, pero siempre estoy de alguna manera presente en el Perú. Entonces estas también son como cartas a mi país. El pensamiento mágico está aquí, la crianza de los niños, exclusiva, que te vuelven un poco loco y empiezas a pensar que los parques son como entradas a puertas, a mundos interestelares distintos, otras maneras de vivir la intimidad y la familia. Tengo algunos secretos muy tontos también que confieso, el miedo a la muerte y a la enfermedad. Pero es un libro también lleno de humor, divertido, un libro que te puede hacer feliz realmente, un libro que tiene amor, es un libro sexy también, y es un libro también de reflexión de algunos temas, como estar alejado de tu país y tener que llamarlo de vez en cuando y que a veces te dejen colgado, y a veces también encuentras algunas respuestas, ¿no?, a tus llamadas.
Regresamos con debate y diálogo. El día de hoy nos acompaña el abogado Ricardo Herrera, él es abogado laboralista, y el ingeniero Fernando Villarán, decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión de la Universidad Ruiz de Montoya, exministro de Trabajo. Antes de continuar conversando sobre la brecha laboral por cuestiones de género, vamos a presentar una breve encuesta. Nos han respondido si existe igualdad o no en la remuneración de los hombres y de las mujeres. Adelante. En los últimos 5 años, la participación laboral de las mujeres se ha incrementado en 5% según el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el sueldo que percibirían sería todavía 10% menor que el de los hombres. ¿Qué piensa el ciudadano de a pie al respecto? Vamos a ver. Yo creo que sí igual. Y de hecho, como les comentaba, la gerente general de nuestro trabajo es mujer y en muchas empresas se está viendo que llegan a puestos bastante altos, ¿no? Sí, yo asumo de que para todos hay oportunidad, no hay discriminación alguna. La mentalidad de los jóvenes creo que es independiente de que es machismo o feminismo. Le dan preferencia a la capacidad del hombre sin considerar que la mujer también tiene capacidad para poder desenvolverse, ¿no? Pero hay que también ser honestos, sí ha cambiado un poco esa mentalidad y vemos que hay una igualdad que cada vez se está acrecentando mejor. Siempre ha habido diferencias, ¿no? Pues dependiendo tanto de la profesión que tenga cada uno de ustedes, pero... Yo creo que el mercado está bastante abierto para ambas plazas, ¿no? Sí, creo que sí. Yo creo que viene cambiando en los últimos 20 años, efectivamente, y que ha ido avanzando. Y hoy día se ve que las oportunidades laborales son muy parecidas, si bien es cierto, las remuneraciones no son exactamente las mismas, ¿no? Hay una diferencia. Sí, la mujer tiene que estar muy capacitada para que le paguen un buen sueldo. Generalmente los hombres son los que ganan un poquito más. Yo creo que sí, ya los tiempos han cambiado y cada vez se ve más, sobre todo en algunas empresas, como van saliendo más chicas en todos los puestos, ¿no? Y las remuneraciones son, digamos, transparentes para todos. Bien, positivos nuestros encuestados. Sí, correcto. Sí. No, de hecho, se ve que hay un cambio y ese cambio está siendo apoyado por la población. Es decir, hay una actitud favorable a esto. Es verdad que la situación actual no es de igualdad, eso es clarísimo. Pero la tendencia es ir hacia una mayor igualdad. Entonces, esto es una presión social, moral, ética sobre las empresas para que, digamos, vayan mejorando los sueldos y salarios, dando más oportunidades. Y yo creo que también para el Estado, que también tiene que, digamos, hacer lo suyo, ¿no? Todavía no es lo mismo. Y en el sector político, digamos, donde la mujer cada vez también vemos de que hay muestras de lideresas, digamos, con mucha capacidad, y eso va también a ir mejorando, digamos, ¿no? Pero son cambios de mentalidad, actitud, de valores que son un poco más lentos, pero la tendencia, por lo menos para mí, es clara, ¿no? Voy a relatar el caso de una amiga muy cercana que es directora ejecutiva de posgrado de una universidad de mucho renombre, que no voy a decir. Es joven, con mucho liderazgo, mucho talento, muchas capacidades, muy formada ella, pero a cada reunión a la que asiste, ella asiste con una doble carga de estrés. ¿Por qué? Porque es joven y porque es mujer. Sus opiniones no son tomadas en cuenta de la misma manera que las opiniones de los hombres, que por el solo hecho también de llevar un sastre, un traje, se considera que ya tienen ciertos conocimientos del tema que se va a tratar en esa reunión, y que a lo mejor le dicen, a ver niña, ¿tú qué piensas? O señorita, ¿usted qué piensa? Y ella tampoco gana el mismo sueldo que sus pares, que también son directores ejecutivos. Es un caso muy cercano. ¿Qué le ha parecido lo que le he contado a Ricardo Herrera? Bueno, en ¿No efecto, es injusto? lo primero que me llama la atención es que gane menos que otros directores ejecutivos de la misma casa de estudios, ¿no? Porque es joven. Claro. Y tienen el mismo trabajo, la misma carga de trabajo, la misma presión, el mismo estrés, aunque yo creo que, y ella también lo considera, ella tiene más estrés. Claro, yo creo que ahí podría haber un elemento de discriminación salarial evidente, ¿no? No es que todos seamos tratados iguales, ¿no? Laboralmente hablando, cabe la posibilidad de tratamientos diferenciados, ahí donde hayan razones objetivas para que eso sea una desigualdad y no una discriminación, ¿no? Por ejemplo, dos personas en la misma categoría ocupacional, en el mismo puesto, haciendo lo mismo, podrían ganar distinto,
porque uno es más antiguo en el centro de trabajo, porque uno tiene mayor especialización, porque uno tiene mayor instrucción que el otro, ¿de acuerdo? Pero si, digamos, somos absolutamente comparables entre hombres o entre mujeres o entre hombres y mujeres, no hay razón para una diferencia salarial. Ahora, otro tema que también es bien importante en el mundo laboral, y es muy polémico, por cierto, es el tema de la cuota de género, ¿no? Hay solamente una ley peruana que establece en nuestro país esta posibilidad de cuota de género, ¿no? De alguna manera, que es la Ley de Modalidades Formativas Laborales, que dice lo siguiente: el empleador privado puede contratar jóvenes en formación laboral juvenil fuera de planilla en proceso formativo para que sean trabajadores hasta el 10% del total de la nómina de la empresa, ¿ya? Hasta una edad determinada, 24 años. Y podría ser un 10% más si se contratan mujeres, madres de familia, sostenes de hogares. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que podríamos comenzar a pensar en una ley de cuota de género que ataque el sector más discriminado de las mujeres en el Perú. ¿Cuál es, creo yo? El de las mujeres madres solteras. Más que las mujeres sostenes de hogares, las mujeres madres solteras, porque son las más discriminadas. ¿Y qué le parece una cuota de género en los cargos gerenciales también? Yo creo que lo que podría haber es una cuota de género en el Estado, por ejemplo, ¿no? En el Estado tenemos hoy en día más magistradas en el Poder Judicial del Ministerio Público, sobre todo en el Ministerio Público, que antes, y que hombres. Tenemos a una primera ministra también. Tenemos una primera ministra, ¿no es cierto? Ojalá tengamos una presidenta de la República próximamente. Y además, la sociedad reconoce consensualmente que determinadas mujeres, laboralmente hablando, son mucho mejores trabajadoras que los hombres. Pensemos en las mujeres policías, ¿no? Que son percibidas socialmente como mucho más honestas que los policías varones. En el deporte, basta comparar el rendimiento de la selección peruana de vóley con la selección peruana de fútbol, ¿no? La mujer creo que es vista como representante viva de lo que es la entrega, el coraje, la garra, y yo diría sobre todo la perseverancia, ¿no? Las mujeres emprendedoras, creo yo, son más numerosas y de repente más exitosas que los hombres, ¿no? Y tienen una serie de virtudes adicionales que podríamos comentarlas. Pero creo que podríamos pensar en una cuota de género por lo menos para el Estado peruano, que el Estado se comprometa en estas acciones positivas de fomento del desarrollo de la posibilidad de acceso al empleo de las mujeres, a comprometerse, legalmente hablando, a tener un número determinado mínimo de mujeres en determinadas posiciones públicas, ¿no? Eso me parece que sería un buen comienzo. Tenemos algunas preguntas para nuestros panelistas. Nos consulta Colortegui: ¿existe igualdad de género? Como exministro, ¿puede asegurar esto Fernando Villarán? No, ya hemos dicho que no existe, clarísimo, en todos los niveles, pero la tendencia es, digamos, ir de mayor desigualdad a menos desigualdad. Y vemos muchos casos. No, Ricardo ha hablado sobre las emprendedoras de microempresas. Digamos, las mujeres han entrado con mucha fuerza, y el dato que se conoce es que las mujeres, cuando llevan sus empresas y tienen un crédito, son mucho mejores pagadoras que los hombres. Por lo tanto, tienen, digamos, facilidades. Los bancos prefieren darle a la esposa, digamos, y a la conductora del negocio, si es mujer, a que, digamos, su contraparte varón. Entonces, y en el caso de las universidades que tú has mencionado, hemos tenido, digamos, en este momento hay rectoras mujeres, ¿no? De la Universidad Cayetano Heredia, la Universidad del Pacífico, hasta hace poco ha estado en la Universidad de Lima, que han hecho un magnífico papel. Entonces, en realidad, yo veo que la tendencia es hacia la igualdad, pero tenemos que resolver los problemas del hoy, digamos, ¿no es cierto? Y ese proceso. Ahora, en relación a las cuotas, yo creo que el mejor enfoque es un enfoque de incentivos, que creo que está en la ley esta, digamos, de formación laboral. Incentivos a las empresas para que haya una mayor igualdad. Yo creo que, porque poner un número, un porcentaje en un mundo, digamos, empresarial tan diverso, ¿no? Como hemos visto en construcción, no se le podría poner un número porque sencillamente no van a entrar, o, digamos, tendría que hacerse por sectores. Yo creo que es un poco más complejo. Habría que verlo, porque también históricamente la mujer no ha sido preparada para ciertos trabajos, y también culturalmente
Entonces, como esta situación está cambiando en unos años, en una década o en unos 20 años, quizás veamos otro tipo de trabajadores y de trabajadoras en la construcción, por ejemplo, civil, ¿no? En otras carreras que han sido históricamente de hombres. Los periodistas, por ejemplo, eran hombres. Ahora también hay mujeres. Y quizás seamos más mujeres. Bien, tenemos otra pregunta para Ricardo Herrera esta vez. Nos preguntan, ¿se puede empeorar la situación de empleabilidad de la mujer si se le exige más a una empresa? Rosa López. Bueno, en efecto, como bien dice el ingeniero Villarán, si es que establecemos una cuota de empleo rígida en algunas actividades del sector, de la economía en general, en las que hay trabajo pesado, que suele ser más fácil desarrollar por un hombre que por una mujer, podría ser contraproducente, ¿no? Pero digamos, culturalmente se ha avanzado mucho, por ejemplo, en minería. En minería antes se pensaba que, supersticiosamente, la mujer no podía entrar a la mina porque traía mala suerte. Pero curiosamente las minas tenían nombre de mujer, hasta ahora, ¿no? Y entonces, hoy en día, el trabajo de la mujer, inclusive manejando caterpillars de gran envergadura física, ¿no? Esto ha cambiado ese criterio y hoy en día la mujer trabaja codo a codo con el hombre en trabajo pesado, ¿no? Ciertamente en el puerto los estibadores suelen ser hombres, ¿no es cierto? En construcción civil, como dice bien el ingeniero Villarán, suelen ser hombres, pero ese criterio va cambiando, ¿no? Y creo que hay que romper esos paradigmas, hay que exorcizar esos fantasmas, esos prejuicios, de cara a poder permitir el acceso de la mujer a predios laborales antes monopolizados por los hombres. Bien, tenemos también algunos comentarios. Nos dice Alex Mágico: todos deberíamos ganar el dinero por igual sin distinción de género, deberíamos ganar por un factor de rendimiento laboral, seamos hombres o mujeres. Jorge nos escribe: me parece que no hay igualdad de género en lo laboral. Manuel Sánchez, además todos son varones. Manuel Sánchez nos dice: en mi trabajo la jefa es una mujer. Rosario: muchas veces no dejan que la mujer surja en el trabajo, ¿no? Crezca. Luisa Ramírez: las mujeres somos más capaces que los hombres en todo aspecto y podemos llegar a obtener mejores puestos, pero no nos dan la facilidad en el trabajo. Tenemos una pregunta para el ingeniero Fernando Villarán. Jacqueline Ramírez nos pregunta: las mujeres trabajan en la casa y en su centro de trabajo, ¿cómo reconocerlas por su esfuerzo? Por ejemplo, a las madres de familia. Bueno, este es un tema muy antiguo, es una de las banderas del movimiento feminista, es el reconocimiento de parte de la sociedad del aporte de las mujeres en el hogar. Eso no se consideraba trabajo, cuando en realidad es un trabajo arduo, difícil, y que le brinda un servicio tremendo al mundo, digamos, porque sencillamente reproduce al género humano, digamos, ¿no? Y entonces esas horas de trabajo cuidando a los niños, dándole de lactar, etcétera, las hemos borrado, digamos, ¿no es cierto?, de las estadísticas. Eso es hogar, ¿no? Cuando en realidad es un trabajo. La cocina, en fin, todo eso. Ahora con el boom gastronómico en el Perú, ya se está reconociendo que es una chamba, ¿no es cierto?, importante, y eso, digamos, no solamente se da en los restaurantes, sino también en las casas. Entonces, en realidad yo creo que, digamos, va a haber un mayor reconocimiento y, digamos, el Estado en algunos países desarrollados está reconociendo ese trabajo. A las mujeres que tienen hijos le están dando incentivos. En Suecia, en esos países que tienen problemas de crecimiento poblacional, y para que estén un tiempo en su casa criando a sus hijos. Aunque en otros países por la crisis ya no se está dando estos pero bueno, bebés. De hecho está pasando en algunos países que están bien económicamente. Entonces, yo creo que el panorama actual es de, digamos, un nivel de discriminación, pero la perspectiva es positiva, digamos, ¿no? O sea, porque hay una mayor conciencia. Programas como este justamente dan información y todo el mundo comienza a preguntarse, y claro, van a tener, digamos, que pensarlo dos veces cuando contraten a una persona, ¿no? Por ejemplo, nos comentan: a las mujeres se les exige más que a los hombres que nos quedemos hasta más tarde en el trabajo, nos dice Luisa.
Y es que yo también estuve revisando algunas páginas en donde se ofertan puestos laborales y para las palabras asistente de cuentas siempre piden solo mujeres, ¿no? Todos los requisitos, al final, solo mujer. Y esto, según comentan muchos trabajadores, es porque las mujeres pueden quedarse hasta más tarde en el trabajo y a los hombres no se les exige eso, a pesar de que las mujeres tienen hijos, a pesar de que las mujeres, muchas de ellas son madres y son el sostén de sus familias. ¿Esto se podría denunciar? ¿Las empresas pueden pedir que sea en una oferta laboral una mujer la que quieren contratar? Bueno, para comenzar, esa oferta de empleo sería discriminatoria, también, ¿no? Exactamente, también pudiendo no se cumplir un puede hombre. ofertar un puesto al mercado excluyendo a un género determinado, ¿no? O sea, ahí los hombres no seríamos los discriminados. Pero claro, la mujer en efecto cuida más su puesto de trabajo y es más tolerante al abuso que el hombre, porque le cuesta más conseguir el puesto de trabajo, en promedio, ¿no? Hay excepciones, por supuesto. Entonces, claro, puede ser menos proclive a denunciar al Ministerio de Trabajo, por ejemplo, pese a que la denuncia puede ser anónima para que vaya un inspector a constatar el no pago de las horas extras. Es ¿no? ilegal en todo caso Sin duda publicar alguna, una oferta laboral pidiendo a una mujer o a un hombre específicamente. Claro. Lo que ocurre es que hoy día en el país hay un efecto benéfico que es inédito en los últimos 20 años, que es que tenemos escasez de talento. O sea, el buen trabajador, sea hombre o mujer, el trabajador especializado es escaso. Entonces, en el caso de las mujeres, ¿qué hacen las empresas que tienen buenas prácticas empresariales? Lo que hacen fundamentalmente es manejar dos conceptos: horario flexible y teletrabajo, ¿no? Entonces, la chica que tiene responsabilidades familiares puede, digamos, ir a la actuación por el Día de la Madre de su hijo en el nido o en el colegio, saliendo del horario de trabajo para atender esa inquietud familiar. Puede ir al pediatra con el niño, ¿no es cierto? O puede trabajar desde su casa. La mujer con responsabilidad familiar, y creo que es la más proclive a buscar ese tipo de facilidades laborales que las empresas, si las quieren conservar, las conceden. Bien, muchísimas gracias. Quiero agradecerles a ambos, a Ricardo Herrera, abogado laboralista, y al ingeniero Fernando Villarán, decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión de la Universidad Ruiz de Montoya, exministro de Trabajo, por haber participado en este diálogo, más que debate, sobre el tema de la brecha salarial por cuestiones de género. Además, dos hombres conversando un tema de mujeres. Muchas gracias a ti por la oportunidad y el canal. Bien. ¿Existe igualdad en la remuneración de hombres y de mujeres en nuestro país? Sigan escribiéndonos a nuestras redes sociales, y quisiera repetir una frase que está promoviendo el Ministerio de la Mujer: mujeres en igualdad, país con oportunidad. Terminamos el programa, pero recuerde que el debate también es diálogo. Hasta mañana, chao.